Bueno, piense un momentico en esa pregunta. ¿Cómo te encuentras hoy? Porque esa es una pregunta que generalmente respondemos bien, pero nosotros necesitamos pensar detenidamente en eso. ¿Cómo nos encontramos hoy? Quizá también la pregunta sería cómo se encuentra tu familia hoy, o cómo se encuentran tus seres queridos o tus amigos. Y si fuéramos más allá, podríamos pensar en cómo se encuentra nuestro mundo y nuestra sociedad hoy. Bueno, yo creo que como el pastor Efraín estaba acabando de orar hace un momento, eh, ha sido una semana bastante agitada, ¿no les parece? Con mucha información, muchos datos, muchas estadísticas, noticias que a algunos nos alarma. eh, y bueno, creo que estamos en días que generan mucho desafío para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias, incluso para la iglesia. Así que yo podría pensar que esa ha sido una semana de mucho nerviosismo y no podemos negar que inquieta nuestro corazón de una u otra manera. Escuchar tantas cosas inquieta nuestro corazón. Pero bueno, aquí estamos en esta tarde ya y pensando en todo esto de la semana, lo que ha acontecido, estábamos leyendo esta semana algunos textos de la Escritura en nuestra lectura anual y yo me encontré con un pasaje que me ha parecido muy especial, maravilloso para nuestras vidas. Y quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Josué. Esta semana arrancamos leyendo el libro de Josué. Así que ubíquese por favor en el capítulo 1 de Josué. Josué capítulo 1. Queremos saludar también a todos aquellos que en este momento están conectados en vivo por streaming y que están participando de esta predicación y de los servicios que tenemos como iglesia. Así que, bueno, que el Señor nos bendiga y que esta palabra que vamos a leer en este momento podamos leerla a la luz de lo que ha sido estos días y de cómo estamos nosotros frente a estas realidades. Creo que la palabra siempre tiene que decirnos algo frente a las realidades y la situación que cada uno de nosotros vivimos. Estamos todos en Josué capítulo 1. Vamos a leer entonces y leo en el favor de ustedes. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes de los pueblos: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzarán el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor les da como herencia. A los rubenitas, a los gaditas y a la medio tribu de Manasés, Josué les mandó: recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios, el Señor, les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en el territorio que Moisés les dio al este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos. Les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo.
como lo ha hecho con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quieras que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que te pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenas será condenado a muerte, pero tú sé fuerte y valiente. Bueno, aquí tenemos esta historia preciosa del pueblo de Israel que continúa. ¿Hacia dónde van ellos? Hacia Canaán, la tierra prometida. Y uno ha terminado de leer el libro de Deuteronomio con la muerte de Moisés. Y aquí está el pueblo. Yo estaba pensando en esto cuando leía este texto. ¿Qué estaba pasando por la mente y por el corazón de Josué, pero también por la mente y por el corazón del pueblo? Es decir, lo que estaban viviendo, lo que estaban atravesando. Porque piensen lo siguiente: ellos estaban yendo a una tierra donde ya sabían que habían gigantes y que estaba poblada. Pero más que todo, ellos estaban pensando en algo que es desconocido para ellos. Ellos van a cruzar el río Jordán y no saben qué les va a esperar. Dios les ha dado indicaciones, les ha hablado, pero ellos todavía tienen la incertidumbre de qué va a ocurrir. Y uno pensaría en el temor que podría estar embargando al pueblo, pero también a Josué. Josué está tomando un papel muy importante en ese momento. No sé si ustedes al leer la lectura sintieron cierta nostalgia al leer la muerte de Moisés. Como que uno dice: ya de aquí en adelante no volveremos a hablar de Moisés, ¿cierto? Solamente lo que se diga de él, pero ya no será más, no estará más acá. Y hay como esa cierta nostalgia y ese cierto temor que podría desencadenar el hecho de que, ¿y ahora qué seguirá? ¿Verdad? Yo pienso que esta historia conecta mucho con nuestra realidad en estos días, porque es que esa es la pregunta que muchos tienen o tenemos, de qué va a suceder. Y esto de pensar en lo desconocido, creo que nos hace pensar mucho. Así que yo quiero invitarlo para que en este momento abordemos este texto a esa luz y podamos entender o ver cómo es que la palabra del Señor nos ayuda o nos indica cómo enfrentar tiempos de desafío, porque este es un desafío que estamos viviendo todos nosotros. Lo primero que queremos mirar en este pasaje es que debemos enfrentar tiempos de desafío entendiendo que Dios es soberano. Esta doctrina de la soberanía de Dios quizá a veces parece como que se convierte en parte del paisaje de nuestra vida. No sé cuánto tiempo lleves tú en el Evangelio, no sé cuánto tiempo lleves tú escuchando de esta doctrina, pero generalmente cuando repetimos algo una y otra vez tendemos a caer en eso de irle restando valor o importancia. Es como, por ejemplo, cuando usted y yo, bueno, los que no crecieron en ciudades costeras, que no tenían el mar ahí al lado, fueron al mar por la primera vez. ¿Se acuerdan esa experiencia de haberse parado enfrente del mar y haber quedado casi como impactado, como sin palabras frente a ese paisaje, ese panorama? ¿Pero usted cree que es la misma sensación que tienen todos los que viven en esas ciudades? Creo que con el tiempo se va perdiendo eso, ¿verdad? Y creo que nos sucede así con muchas de las doctrinas de la Escritura, que a veces de mencionarlas y oírlas se nos va volviendo como parte del paisaje y vamos perdiendo como el sabor, perdemos como el valor de esas doctrinas. Pero esta doctrina es fundamental en nuestra vida cristiana, la doctrina de que Dios es soberano. Tú y yo necesitamos predicarnos todos los días esta doctrina, que Dios es soberano. Y cuando hablamos de que Dios es soberano, tenemos en mente la idea de que Dios es un Dios que gobierna todas las cosas. Es un Dios que tiene en control todas las cosas. Es un Dios que maneja o que lleva el hilo de la historia de la humanidad, que nada se escapa de él. Piensen nomás en esto. Si uno mirara la historia de la humanidad, los reyes, los poderosos que han surgido en diferentes épocas, ¿dónde están hoy? Murieron. Y solo queda el recuerdo de ellos, ¿verdad? Solamente Dios
es el protagonista de la historia. Y si ustedes notan en esta primera parte, en estos primeros versículos que habla Dios a Josué, es muy interesante porque aunque Moisés ha muerto y la gente está preguntando qué va a pasar, lo cierto es que Dios sigue al control de la situación. Noten ese primer versículo. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo, es como que Dios, o sea, Moisés ha muerto, pero Dios sigue vivo. Dios sigue al control de la situación. Aunque hayan momentos de desafío, aunque hayan situaciones difíciles que nos hagan pensar en qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, hay una verdad que Dios está manifestando en su palabra y es que Dios permanece en control. Dios sigue llevando el hilo de la historia. Uno podría pensar, Abraham pasó, Isaac pasó, Jacob pasó, José, ahora Moisés, pero Dios sigue teniendo el control. Así que esto es precioso porque nos deja entender a nosotros en una realidad como la que estamos, que tenemos que tener claridad de que Dios sigue manejando todos los asuntos y todas las cosas de este mundo. Lo que el pastor Efraín hace un momento mencionaba en la oración, esto de nuestra fragilidad, esto de la fragilidad de la humanidad que queda en evidencia, queda como al descubierto en medio de esta situación, pero que Dios sigue adelante. Es como que a pesar de lo que está pasando, los planes de Dios no se detienen. Los planes de Dios siguen avanzando. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, acontezca lo que acontezca, escuchemos lo que escuchemos. Dios sigue llevando adelante sus planes con tu vida y con mi vida. Y nada podrá cambiar eso, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y nada puede alterar lo que Él de antemano ya ha concebido y la ruta que Él ya ha trazado. Y esto nos lo evidencia también cuando el texto, por ejemplo, dice que tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré. Es decir, aunque Moisés ya no está y aunque ustedes tengan temor por entrar a esa tierra, lo cierto es que yo les prometí y yo soy soberano. Pero también cuando Dios le dice al pueblo de Israel en estos versos de hasta el 6, hasta el 5, donde Él le dice a ellos que Él les va a dar una tierra y esa tierra tiene una extensión. Pero es como que Dios dice, ustedes van a conquistar la tierra, pero ustedes van a ir hasta donde yo les permita llegar. ¿Notan eso? O sea, Israel no iba a conquistar todo el mundo. Israel conquistaría solamente una parte de la tierra. Algo que Dios le había entregado a ellos. Y eso mostraba que Dios tenía soberanía. ¿Hasta dónde va tu vida y hasta dónde va la mía? Hasta donde Dios lo permita. Y es una verdad que tenemos que hablar. Así que la primera invitación de la Escritura en esta tarde es que debemos mirar la situación que estamos viviendo a la luz de esta verdad, de esta doctrina, que Dios es soberano. Lo segundo, vamos a ir un poco más rápido porque vamos a hacer un poco más corto el servicio de esta tarde. Lo segundo es que la palabra del Señor nos invita o nos llama a refugiarnos en la palabra de Dios. A mí me parece tan precioso esto del Señor con su pueblo, que en medio de una situación tan compleja como la que están viviendo, Dios les habla. Me parece tan bello eso, porque Dios conoce el temor que hay en sus corazones. Y Dios sabe el temor que había en el corazón de Josué. Y por eso dice que Dios le habló a Josué, hijo de Nun. Hasta este momento, o antes de este episodio, ¿a quién le había hablado Dios por varios años? Moisés había sido el personaje que había recibido la voz de Dios y con quien se comunicaba cara a cara con Dios. Pero en la fidelidad del Señor, Dios le habla a Josué. Creo que eso era lo que más le urgía a Josué en ese momento. Más que pensar en su ejército, más que pensar en las estrategias militares que iba a tener para llegar al otro lado del Jordán, lo que Josué más necesitaba, lo que más le urgía a él, era escuchar la voz de Dios. Porque eso era lo que aseguraba lo que vendría en adelante. Nosotros estamos en tiempos donde hay muchas voces hablando. Y no sé si a usted le ocurre lo que me pasa a mí también, pero casi que uno llega en la noche después de haber escuchado tantas cosas, ¿no le parece?
Es decir, hay mucha gente hablando en estos días. Usted prende su televisor o abre la revista o lee el periódico y hay tanta gente hablando. Mucha gente hablando. Todos están opinando, todos están dando pronósticos hacia el futuro, todos están haciendo cálculos, ¿verdad? Algunos especulan, algunos exageran la situación, otros la minimizan, pero lo cierto es que hay mucha gente hablando. Y yo no estoy diciendo que debamos callar estas voces o algunas voces expertas que nos ayudan y que nos dan sugerencias y recomendaciones que son importantes. Tampoco estoy queriendo decir que no prenda la televisión o que no leas el periódico, porque es importante. Pero lo que yo quiero decir en este punto es que lo crucial para nosotros, cuando hay tantas voces hablando, es que la voz más fuerte que debe sonar en nuestros oídos es la voz del Señor. Lo que más nos debe interesar a ti y a mí es qué tiene Dios para decir en esta situación. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos en medio de esta circunstancia? Si lee conmigo, por favor, el versículo 8, es lo que Dios le llama o le manda a Josué. Le dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Porque, miren, cuando nosotros leemos la Escritura, nos sumergimos en la palabra, se nos amplía el cuadro de la historia. Y entendemos más los planes y propósitos de Dios. Entendemos el carácter de Dios y cómo es que Él está obrando en medio de realidades similares en la Escritura, en historias reales como esta de Josué, y cómo esas realidades se conectan con tu vida y con mi vida hoy. Es como que si se nos abriera el panorama, es como que se nos alumbrara, porque estamos leyendo la historia, estamos leyendo lo que está pasando a la luz de lo que Dios está diciendo. Por eso Dios le dice, medita en la palabra, escudriña la Escritura de día y de noche. Esta semana que pasó, estábamos hablando con mi hija Manuela, ella tiene 9 añitos, la menor, y ella estaba leyéndome algo que había escrito en su colegio, unas preguntas que le habían hecho, habían varias. Yo realmente no le estaba poniendo mucha atención, pero ella estaba leyendo varias y de pronto leyó una que decía, ¿a qué le tienes miedo? Y ella respondió, ella me dijo, a la muerte. Entonces, cuando ella leyó esa pregunta, me llamó la atención. Y yo le pregunté, hija, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? ¿Por qué respondiste eso? Entonces ella me dijo, no, papi, no sé bien, no puedo explicarte bien, fue que me dijo. Pero lo cierto es que yo tengo miedo a la muerte. Y bueno, ese fue un momento en que yo tuve que hablar con ella y explicarle un poquito a la luz de la palabra, pero yo me puse a pensar, claro, mi hija está con nosotros viendo noticieros, escuchándonos hablar, escuchando hablar a otros, y su corazón se llena de temor. Por eso yo creo que ella respondió, yo le tengo miedo a la muerte. Miren, usted y yo necesitamos aferrarnos a la Escritura en todo tiempo. Aferrarnos a la palabra del Señor. Tú necesitas conducir a los tuyos a la Escritura, a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos. Porque eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Josué. Ante lo desconocido, aférrate de mi palabra, medita en ella de día y medita en ella de noche. ¿No le parece a usted que es en estos momentos en que la Escritura comienza a tener un sabor más especial para nosotros? Que comenzamos como a disfrutar más la palabra frente a todas estas circunstancias. Así que el llamado del Señor en esta tarde es aférrate de la palabra, aférrate de la Escritura, medita en ella de día y de noche. Pero también el texto nos llama a algo más, un tercer punto que tenemos en esta tarde, en esto de cómo enfrentar tiempos de desafío. Y tiene que ver con esto de confiar en la compañía de Dios. Yo he estado pensando mucho en esto al preparar esta predicación. Y mire, noten que nuestra vida transcurre generalmente en medio de situaciones que usted y yo desconocemos. Y creo que Dios intencionalmente nos sumerge en esas situaciones. En situaciones que usted y yo no sabemos qué va a acontecer, qué va a suceder.
Por ejemplo, usted y yo no sabemos qué va a ocurrir el próximo mes, ¿verdad? Es más, usted y yo no sabemos qué va a ocurrir la próxima semana. Ni siquiera usted y yo sabemos qué va a ocurrir mañana. Y para ir un poco más allá, ninguno de nosotros sabe qué va a pasar ni siquiera la próxima hora de nuestra vida. Yo pienso eso porque Dios nos ha puesto en esa realidad, en esa limitación, porque es en la manera en que nosotros o nuestro corazón es doblegado para confiar en Él, para colocar nuestra mirada en Él. Y es precisamente aquí en medio de esto que Dios le llama a Josué a ser fuerte y ser valiente. Yo creo que esa frase de ser fuerte y ser valiente, yo creo que es de las frases más famosas del libro de Josué. Sé fuerte y sé valiente. Pero ¿cómo es eso de ser fuerte y valiente? En esto de confiar en el Señor. Porque noten que el ser fuerte y ser valiente tiene una base, tiene un fundamento. Yo quiero que mire conmigo por favor el versículo 5 y versículo 9. Cuando Dios le dice a Josué, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Note esa frase, no te dejaré ni te abandonaré. Y en el versículo 9, Dios le dice esto a Josué, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Miren, la valentía que se le exige aquí a Josué y la valentía que se nos exige a nosotros, esto de ser fuerte y valiente, que va a estar en el libro y que no tenemos tiempo de profundizar en esta tarde, pero una idea es esto. El asunto es que ser fuerte y valiente se da en la medida que nosotros entendemos y comprendemos y nos vemos acompañados por Dios. Noten eso. Sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Es decir, la valentía nuestra no es la valentía que emerge de la profundidad de nuestro ser, sino la valentía nuestra, y en toda esta lógica bíblica que es preciosa, pero que está al otro lado de lo que nosotros pensamos y consideramos, tiene que ver con el asunto de que somos más valientes y más esforzados en la medida que nosotros estamos más confiando en el Señor. En otras palabras, entre más tú y yo estamos humillados delante del Señor, entonces solo así podremos ser más fuertes y más valientes. Esto no era asunto de ejército, no era un asunto de estrategia militar, no era un asunto de destreza en la vida de Josué, sino tenía que ver con esta promesa que Dios le estaba haciendo: yo estaré contigo y no te abandonaré. Esto de la confianza en el Señor. Mire que esta semana ha sido muy interesante escuchar tantas historias y comentarios y noticias, pero esta semana yo escuché en estas noticias de cancelación de eventos, que han habido muchísimos en las ciudades, en las grandes ciudades, conciertos, conferencias y todo eso, pero escuché un reportaje en Bogotá acerca de un evento que se había cancelado, un evento muy grande. Y bueno, todos esos espectáculos y eventos, ustedes saben que tienen unas pólizas de seguro, ¿sí? Y bueno, cuando arrancó todo esto y comenzaron a cancelarse eventos, pues la pregunta grande es, ¿quién asume los costos y las pérdidas de todo esto? Inmediatamente los organizadores, ¿a quién miran? A las aseguradoras, a las pólizas que tienen. Interesante que cuando, y hay uno que habló de eso esta semana, fueron a revisar a la póliza. La póliza cubre muchas cosas: terremotos, incidentes, incendios, todo esto. Pero había una cosa que no estaba ni por imaginación: pandemia. Eso no aparece en los papeles. Y él decía, este hombre decía, nunca imaginamos comprar una póliza para eso, cuando lo que es tan seguro se vuelve inseguro. Es decir, ¿en qué podemos confiar tú y yo hoy, cuando el mundo está casi que al revés? Cuando hay tanto nerviosismo, cuando los gobiernos exactamente no saben qué hacer, cuando la ciencia con todo su avance no logra controlar una enfermedad de estas.
Cuando los mercados que son tan poderosos en el mundo se dan cuenta a su vez que son tan frágiles y que en cuestiones de horas puede desplomarse. Y que todo aquello en lo que la gente ha colocado su expectativa, ha colocado su confianza, se viene al suelo. La pregunta para nosotros es, ¿en qué podemos confiar? ¿O en quién podemos confiar? Aquí está el Señor diciéndonos hoy, yo estaré contigo. Y recordamos las palabras de Jesús cuando Él dijo, cuando estaba yéndose, ascendiendo al cielo, Él dijo a sus discípulos, he aquí yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podemos confiar en Dios. Es como cuando usted y yo nos montamos en un avión. Usted y yo no sabemos qué va a deparar ese avión. Es más, yo me subo a un avión y yo pienso la complejidad. A mí me ha fascinado siempre todo el tema de la aviación. La complejidad de que un avión con tanto peso a esas velocidades se mantenga en el aire. Yo no puedo entender eso. Pero ¿saben que hay una cosa que me mantiene seguro? Y es que hay una persona al frente que pilotea ese avión y que es experto en eso. Y que yo, sin saber la complejidad de todo esto, yo sé que llegaremos a destino. Eso es lo que Dios quiere con nuestra vida. Que aunque no sepamos exactamente qué va a acontecer o qué va a suceder, Dios está diciendo, no importa qué pase, no importa qué sucede con este mundo. Lo cierto es que yo he prometido que estaré contigo. Y esa es nuestra confianza. Y en último lugar, este texto nos llama a enfrentar estos tiempos de desafío, y este es el cuarto punto, a enfrentarlo sirviendo a Dios. Y termino con esto, porque el capítulo es precioso y después del versículo 10 en adelante, Josué comienza ahora a dialogar. Él recibe la voz de Dios y luego él comienza a hablar con los líderes de los pueblos, pero él llama la atención de dos tribus. ¿Cuáles son? La tribu Rubenita y ¿cuál otra? Y los gaditas. Y media tribu de Manasés. Ahora, lo que está haciendo Josué en ese momento es traer a memoria de ellos lo que aconteció en Números capítulo 32, cuando ellos dijeron, venga, nosotros tenemos estas tierras acá, por favor, déjanos estar estas tierras y nos evitaremos cruzar el Jordán. En esa oportunidad Moisés los exhortó fuertemente a ellos. Pero miren este llamado que le hace Josué a ellos recordándoles en el versículo 13. Recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios el Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y sus ganados permanecerán en el territorio que Moisés les dio al este del Jordán. Pero, noten eso, pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos. Les prestarán ayuda, hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces ustedes podrán retornar a sus casas. Eso es, a mí me ha tenido cautivado, la verdad, porque desde el capítulo 32, cuando lo leímos en Números, porque aquí está, frente a una situación tan compleja, frente a ir a lo desconocido, Dios nos llama a esto. Dios nos llama a ti y a mí a servir en medio del caos. Dios no nos llama a nosotros a refugiarnos solamente en nuestra comodidad. Dios te llama a salir a servir. ¿Y cómo es que tú y yo podemos servir en medio de tanta incertidumbre y en medio de tanto temor? ¿Cómo es? Yo estaba pensando en eso. Y de alguna manera, creo que se estará de acuerdo conmigo en que cuando hay todo este tipo de temas y de nerviosismo y de miedo, hay una mayor sensibilidad a escuchar. Y yo creo que nosotros hemos sido puestos, y creo que en este tiempo debemos recordar la gran comisión que el Señor nos ha dado a nosotros como sus discípulos, de ir y anunciar las buenas nuevas, de llamar la atención de la gente y mostrarles que hay una esperanza verdadera en Cristo Jesús.
El texto nos habla de un reposo y eso nos conecta con Hebreos cuando en Hebreos dice que Josué no pudo darles el reposo verdadero a ellos, pero que nosotros tenemos un reposo y este reposo está en la persona de Cristo. Es decir, que nuestro reposo no es una vacuna, no es una tierra libre de enfermedades con gobiernos que toman decisiones perfectas y acertadas. Nuestro reposo, nuestro descanso, el descanso de nuestras obras, de lo que nos agobia, no es nadie más, nada menos sino Cristo Jesús. Y que eso será completado cuando estemos en su presencia. Recordando ese pasaje que dice en Apocalipsis, que cuando estemos en la presencia del Señor no habrá más ni llanto, ni tristeza, ni enfermedades, ni angustias, ni aflicciones. Ese es el lugar al que el Señor nos llama. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos que dar. Porque frente a esto de vivir tiempos hacia lo desconocido, hay algo que yo quiero dejarte claro en esta tarde, y es lo siguiente. Y vamos terminando con esto. Aunque tú y yo vivimos momentos de incertidumbre, y aunque tú y yo vivimos situaciones que desconocemos, que no sabemos qué va a pasar mañana ni la próxima semana, hay una cosa cierta, y es que para quienes están en Cristo Jesús y han depositado su confianza completamente en Él, tenemos una certeza hacia dónde nos dirigimos. Tenemos la certeza de que tú y yo vamos a una tierra, vamos a un lugar que Cristo está preparando para nosotros. Ese lugar es el lugar que Dios ha destinado para sus hijos. Y que pase lo que pase en este lugar, suceda lo que suceda en este mundo, recordemos las palabras de Jesús cuando dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que, queridos hermanos, usted y yo necesitamos servir en medio de lo que está pasando. Hay un desafío grande en estos días. Aprovecha para compartir el mensaje del Señor. Aprovecha para orar por otros. Aprovecha para orar por lo que está pasando, por nuestros gobiernos, por el sistema de salud, por las decisiones que deben tomar, a veces tan encima ya de las situaciones. Pero estamos llamados a predicar el Evangelio, estamos llamados a interceder y a orar, estamos llamados a estar prestos a ayudar a otros. Yo quiero terminar con esto que esta semana recibí, y es acerca de un hombre que está al norte de Italia, y él escribió un artículo respecto a lo que está pasando. Ellos están viviendo, ustedes saben, en Italia, uno de los puntos más críticos de todo esto, y él escribió en uno de sus puntos de este artículo, escribió acerca de nuestra esperanza. Mira, y que esto nos ayude a nosotros a pensar en la tarea que tenemos que hacer, a lo que Dios nos llama. En cierto sentido, voy a leer textualmente, en cierto sentido, la pregunta más importante no es ¿qué esperanza tienes frente al coronavirus? Porque Jesús vino a advertirnos de la presencia de un virus mucho más letal y generalizado. Uno que ha afectado a todos los hombres, mujeres y niños. Un virus que termina no solo en una muerte segura, sino en la muerte eterna. Nuestra especie, según Jesús, vive en las garras de un brote pandémico llamado pecado. ¿Cuál es tu esperanza frente a este virus? Nuestra especie, según Jesús, vive en las garras de este brote. Y la historia de la Biblia es la historia de un Dios que entró en un mundo infectado con ese virus. Vivía entre personas enfermas, no vestía un traje de protección química, sino que respiraba el mismo aire que nosotros, comiendo la misma comida que nosotros. Murió aislado, excluido de su pueblo, aparentemente lejos de su padre en una cruz. Todo lo que Él podía proporcionar a este mundo enfermo con un antídoto contra el virus, para que nos sane y nos dé vida eterna. Por eso las palabras de Jesús son estas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que ese es el llamado de la palabra en esta tarde, queridos hermanos. Y yo quiero invitarlo para que oremos en este momento y seamos trayendo esta inquietud que hay en nuestro corazón
cuando el Señor nos dijo que presentáramos nuestras peticiones y necesidades, recordando que Dios conocía el temor que había en el corazón de Josué y en el de la gente, y que Dios irrumpió en esa historia, en ese momento, para hablarles. Y lo que Dios hace con nosotros también, que Él irrumpe en nuestra historia para hablarnos y para comunicarnos sus verdades. Que el Señor nos ayude a nosotros a poder enfrentar tiempos de desafío de esta manera, entendiendo que Él es soberano, refugiándonos en su palabra, que es verdad, verdad absoluta, confiando en la compañía de nuestro Señor, que está siempre ahí con nosotros, y sirviendo a un mundo que lo necesita, así como Cristo Jesús vino a servir.